Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo con el Rab Uri David desde la ciudad de Barranquilla, en Colombia, quien humildemente nos ha acompañado durante estas noches de jueves con los estudios del libro Sharai Hamidot, los portales de las buenas acciones o el portal de las buenas acciones. Un libro sefardí muy bonito que nos habla de ética, nos habla de moral, nos habla de preceptos de nuestra relación con Dios y del cual pues universalmente aprendemos muchísimas cosas. Me parece un libro esencial, un libro muy bonito y explicado de la forma que lo hace Uri en el rap Uri con esa dedicación y sobre todo comprendiendo que somos un público no ágida y estamos apenas llegando al estudio de la Torá. Agradecemos mucho tu buena voluntad y se ha tenido este mérito para ti y en bendiciones desde lo alto, porque es un trabajo que haces muy bonito para Auritola Colombia y para cualquier persona que mire en nuestro canal y en el canal tuyo también próximamente estas clases. Muchas gracias, Rab Uri, bienvenido, buenas noches. Buenas noches para todos los que se conectan. Baruch Hashem. Eh, Estamos estudiando eh, el Sefer Sharei Amidot, que significa el portal de las cualidades. Baruch Hashem. Entonces, nosotros venimos haciendo unos estudios del libro sefaradí marroquí de el rabino David Hanania Pinto, un gran sadij que todavía vive, un gran hombre descendiente del rabino Jaim Pinto, Baruch Hashem, de bendita memoria, Allah Shalom, y entramos nosotros en este momento en eh, lo que es, Baruch Hashem, las cualidades personales. Vamos a estudiar hoy lo que el Rab Pinto llamó cualidades personales. Entonces, él comienza hablando sobre la cualidad personal de Moshe y Yehoshua. Y dice, como el sol y como la luna. Baruch Hashem. Entonces, él dice en el versículo de Shoftim, cuando nosotros hablamos de Shoftim, en hebreo, Shoftim significa jueces. Capítulo 5, versículo 31, y dice, quienes aman al Creador son como el sol en todo su esplendor. Entonces explican nuestros sabios en el tratado de la Gemara y del Talmud, el tratado de Shabbat 88b y Gitín 36b, dice que esto se refiere a aquel que es insultado o avergonzado, sin embargo no responde e incluso se alegra de su sufrimiento debido a su enorme amor por nuestro Creador. Entonces yo leía en la decodificación del Santo Zohar y hice un estudio sobre eso, muy pequeño, sobre que la primera reacción del ser humano es una reacción animal, porque nosotros reaccionamos a un insulto y ese insulto al que nosotros reaccionamos y nosotros sabemos frenarlo, Hashem, entonces se va a convertir en un regalo nuestro para el Creador. Y no va a ser vergonzoso para nosotros, sino que va a ser de gran provecho en lo que nosotros podamos eh, refrenar el primer impulso que es totalmente animal. Nosotros pensamos que cada vez que tenemos un problema, la primera reacción nuestra no es la adecuada, pero si nosotros tomamos un tiempo para poder frenarla, eso quiere decir que el regalo nuestro va a estar de acuerdo a nuestro creador, a Hakadosh Baruch Hashem. Entonces los Rishonim, que son los primeros sabios, preguntan por qué esta persona es comparada con el sol
y los sabios explican de la siguiente manera, basado en la Gemara, en Julín 60b, dice que cuando fueron creados el sol y la luna tenían el mismo tamaño. La luna se presentó ante el Creador y dijo, amo del universo, ¿acaso dos reyes pueden usar la misma corona? Entonces el Creador le respondió, empequeñécete. ¿Por qué el Creador solo le ordenó a la luna humillarse y no también al sol? Porque el sol no respondió cuando la luna se quejó contra Hakadosh Baruj Hu. Esto lo aprendemos entonces del versículo de Josué 10:13. El sol se detuvo cuando estaban en la guerra contra Amalek. Baruch Hashem. Entonces, entramos nosotros en materia que hablar de las cualidades personales de Moshe y Josué como el sol y la luna es algo muy profundo, tanto para el Peshat simple, que es la parte del estudio del judío literal, y el Derash, que es homilético, como en Remes y lo que está oculto, que es el Sot de la Kabbalah. Entonces vamos a entrar como Moshe, como se le llama el sol. Moshe es comparado al sol, como lo dice el Talmud Baba Batra 75a, porque su luz era propia, intensa, directa. Entonces, Moshe recibió la Torá directamente de Hashem. Se dice panim, el panim, cara a cara. Su rostro brillaba como una luz espiritual que tuvo que cubrir con un velo. Shemot 34, 29, 35. Entonces, el sol simboliza sabiduría revelada, autoridad y una conexión directa con el Creador. Si nosotros vemos cómo Moshe Rabenu obtiene su sabiduría y la revelación y la autoridad que el Creador le dio, es porque él tenía a Abba. Cuando nosotros hablamos de Anabá, humildad extrema, Anabá, el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, como dice Bamidbar 12:3. La sabiduría divina, a Moshe lo llamaban Rayam Ená, el pastor fiel, como lo llama el Santo Zohar, y se entregó totalmente, se ofreció a ser borrado del libro si Hashem no perdonaba a Israel. Entonces él era el canal absoluto, no hablaba de sí mismo, sino como mensajero de la voluntad divina. Baruch Hashem. Entonces, si nosotros observamos el, el panel de los 72 nombres de nuestro Creador, vemos que hay en el principio, en la conexión de Aries, tenemos nosotros a Men, Hei y Shim. Men, Hei, Shim representa lo que es la cualidad de la sanidad completa del alma y del cuerpo. Y Moshe tiene las mismas letras, Men, Hei, Shim, Baruch Hashem, pero nosotros hacemos una permutación de esas letras y sale Moshe, Men, Hei, Shim. Y cuando nosotros hablamos de Moshe, quiere decir que su corazón, lo que él era, él podía sanar cualquier persona, elevar cualquier persona, porque su humildad era como el sol. Cuando hablamos de Yehoshua, hablamos que él no se llamaba Yehoshua. Hablamos de que él se llamaba Osea. Y cuando hablamos de Oseas, hablamos de un hombre que era hijo de Yefuné, Baruch Hashem. Entonces, Yehoshua era uno de los 12 príncipes que iban a ingresar a Eretz de Israel a ver cómo estaba la situación para que el pueblo de Israel entrara a poseer la tierra. Pero
sabiendo Moshe Rabenu cómo estaba la situación de Yehoshua, perdón, Yehoshua es hijo de Nun, no de Yefuné. El que es hijo de Yefuné es Caleb, Baruch Hashem, Caleb ben Yefuné. Entonces, Yehoshua era Oseas, Baruch Hashem, hijo de Nun. Y cuando el Creador ordena a Moshe sacar 12 príncipes para que fueran a Eres de Israel, Moshe Rabenu, él, antes de que saliera para Eres de Israel, colocó la letra Yud delante de su nombre para que él tuviera protección completa cuando entrara a Eres de Israel, porque sabía exactamente que iban a venir con un informe extraño, un informe contrario de la tierra de Israel. Entonces, también estaba Caleb, Baruch Hashem, y Caleb era hijo de Yefuné. Yefuné le dijo a Caleb, Caleb, cuando entres a la tierra, llega directamente a la tumba de nuestro padre Abraham Avinu. Abraza la tumba de nuestro padre Abraham Avinu y cúbrete con los méritos de nuestro padre Abraham. Entonces, estos dos hombres que entraron fuera de los 10, que eran 12 los que tenían que entrar, 10 vinieron con informe contrario, pero estos dos vinieron con un informe positivo de que el Creador era más grande que cualquier situación que podía vivirse en el de Israel. Y Yehoshua, cuando decimos Yehoshua bin Nun, hijo de la Nun, Baruch Hashem, ¿qué quiere decir? Que es hijo de la corrección completa. Cuando nosotros hablamos en esta semana de Pesaj, estamos hablando nosotros de la salida del pueblo de Israel de Egipto, cómo el Creador comenzó a hacer milagros grandes en el desierto y cómo llegó al pueblo a la falda de Ar Sinaí para poder entregarles la Santa Torá. Entonces vemos primero cómo el pueblo de Israel estaba sumido en la miseria porque estaban con 49 niveles de impureza. Pero esos 49 niveles de impureza solo faltaba uno, porque es la parte bizarra de la Nun, 50 para destruirlos a todos y desaparecerlos de la faz de la tierra. El Creador le da una oportunidad al pueblo de Israel, hace tikkun, hace la corrección, Baruch Hashem, sale y entonces el Creador comienza a darles a ellos a través de Moshe Rabenu todo el conocimiento para poder elevar las cualidades del ser humano interna tras 8 mandamientos de Pesaj, Baruch Hashem, y el hombre comienza a hacer una restauración de 49 niveles de pureza, llegando a la falda el día 50, Baruch Hashem, que es la entrega de la Santa Torah, Shavuot. Entonces nosotros vemos que la Nun vale 50. En la gematria hebrea estamos viendo una corrección y Yehoshua bin Nun representaba la luna. Cuando Moshe hablamos, representa al sol, Yehoshua representaba la luna. Es comparado con la luna. ¿Por qué? Porque la luz de Yehoshua no era propia. La luz de Yehoshua brillaba porque el sol le daba, Baruch Hashem, porque Moshe Rabenu, él a través de su sabiduría reflejaba la luz y él, como era representado por la luna, entonces captaba la luz del sol, Baruch Hashem. Entonces representaba o reflejaba la luz del sol. Él no recibe directamente, sino recibe a través de Moshe Rabenu. Umesharató Yehoshua bin Nun, Nahar lo yamish mitoch kaogel. ¿Qué significa? Yehoshua, el servidor de Moshe, no se apartaba de la tienda. Shemot, capítulo 33:11 o Éxodo 33:11, lo dice. Entonces dice, Yehoshua, el servidor de Moshe, no se apartaba de la tienda. ¿Qué quiere decir? Que no se apartaba de la luz de Moshe. ¿Cuáles son las cualidades personales de Yehoshua? Entonces, las cualidades que debe tener todo hombre que se acerca a un sadik, a un hombre que enseña Torah.
¿Cuáles son las cualidades que debe tener un ser que quiere anexarse a su creador, pero necesita la luz de un hombre que está conectado con el creador? Lealtad absoluta, como primero. Entonces, esto se definió por su conexión con el maestro Moshe Rabenu, porque él era el sirviente de Moshe, Yehoshua. ¿Qué tiene que, como segundo? Humildad receptiva. ¿Por qué? Porque aún que Yehoshua estaba brillando con la luz de Moshe, y Moshe colocó sus 10 sefirot sobre su cabeza para transmitir todo su conocimiento a Yehoshua, él no intentó de ninguna manera usurpar la posición de su maestro, sino que él absorbió su luz, pero también reflejó la luz de Moshe. Tenía que tener también como tercero firmeza y coraje como líder posterior. Entonces condujo al pueblo a la conquista de la tierra de Israel. Baruch Hashem. Entonces, también una de las cualidades de un gran hombre como Yehoshua tiene que tener fe y esperanza. Uno de los dos espías fieles que antes dije, Yehoshua, porque ya Moshe había visto lo que iba a pasar, pero Caleb no estaba en esa situación. Pero su padre fue tan inteligente, tan conectado con el Creador, que le dio el consejo a Caleb, diciéndole: cuando entres a Eres de Israel, busca la tumba de nuestro padre Abraham, cúbrete con los méritos de él, para que no te pase nada mal. Entonces, cuando uno hace caso a un hombre más grande, entonces pasan cosas buenas. Entonces, uno de los dos espías fieles fue él. Su nombre fue cambiado de Osea a Yehoshua por Moshe, para que Hashem lo salve. Entonces le puso la Yud, Baruch Hashem, porque él nada más tenía entendimiento, porque la Hei que tenía Yehoshua estaba en Binah. Pero si nosotros observamos más detenidamente, cuando Moshe Rabenu coloca la yud de Keter, de la corona, hacia Jotma, que es sabiduría, la yud se alargó y entonces hizo Abba Ve'ima, Baruch Hashem. Entonces el padre y la madre pudieron engendrar en Yehoshua una bendición especial para protegerlo de Axilut. Totalmente el mundo espiritual se descendió al mundo físico a través del mundo de los ángeles, protegiéndolo completamente en el mundo de Asia, en el mundo físico. Entonces, en la Kabbalah, en el misticismo hebreo, en el Santo Zohar, Moshe representa el esplendor, Tiferet. Nosotros vemos que la armonía que tenía Moshe en sus emociones era grande. Moshe Rabenu era un hombre que no era muy fácil. Si nosotros observamos y estudiamos la vida de Moshe, vemos que Moshe era un hombre muy rudo, muy fuerte de palabra, muy tosco. Tanto es que cuando el Creador le dice: tú eres el que vas a ir al frente, él dijo: no, yo soy de labios, tal, no, por favor, manda a Aarón, yo lo instruyo, bendícelo a él, y porque él necesitaba una corrección, un tikkun. El tikkun se lo dio el Creador en Shemot capítulo 3, cuando llegó al monte Horeb. Baruch Hashem, ahí donde él tiene un cambio positivo, porque él asciende a los mundos superiores y entonces su vida es transformada por Hakadosh Baruj Hu, donde le da el poder para poder crear todas las plagas que sucedieron en Egipto y la salida del mismo pueblo atravesando el mar y alimentando al pueblo con maná, y todos los milagros que sucedieron después fueron creados por Moshe Rabenu, por su gran humildad, por manejar las emociones, porque si tú manejas las emociones bien, entonces ese es el canal que te va a conectar a los mundos superiores. Yehoshua está representado por Malhut.
el mundo de Asia, el mundo físico, la parte receptora, porque si nosotros vemos, la tierra es una vasija grande que recepta de los mundos superiores, así como la mujer recepta de su esposo, la tierra recepta de los mundos superiores todo lo que de allá arriba el creador manda acá abajo. Entonces, el Santo Zohar, en el Zohar Hadass Tikkunim, se dice que así como la luna disminuyó su luz, pero fue prometida que sería restaurada en la redención, en la Geulah, también Yehoshua es una figura de liderazgo mesiánico humilde. Entonces dice, el Mashiach será como la luna llena. ¿Cuál es la enseñanza de esta parte del libro que expresa el rabino David Hanania Pinto y que muy humildemente traigo hacia ustedes? Moshe nos enseña a nosotros a buscar la verdad, a subir al monte. Y Josué nos enseña a ser fieles a esa verdad, a vivirla, a aplicarla, aunque parezca que no brilla como la luz del sol. Entonces, el sol y la luna son necesarios. Sin el sol no hay fuente y sin la luna no hay reflejo. Uno inicia y el otro completa. Así se completa el día. Un día es de día, otro día es de noche, pero aún en la noche sigue iluminando el sol, Baruch Hashem, a través de la luna. Entonces, vamos a entrar al segundo proceso que tiene el rabino David Pinto, donde él habla sobre la unidad que es la raíz de la redención. Unidad como raíz de la redención. ¿Qué dice el David Hanania Pinto? Dice, Rabí Yehoshua dijo en nombre de Rabí Leví, los niños que vivían en la época del rey Shaul podían dar 49 explicaciones para probar que algo era impuro y 49 explicaciones para probar que algo era puro. Entonces, esto era así debido a que estaban limpios de todo pecado. Sin embargo, a pesar de su elevado nivel académico, el pueblo caía en las batallas. En cambio, en la generación de Ahad, eran totalmente idólatras, pero se cuidaban de no hacer la shonará, de no hacer mal hablar, y ellos salían victoriosos de la batalla, porque un pecado, yo estaba explicando, no sé a quién esta semana, que estuve hablando, enseñando un poco a quien me llama, Baruch Hashem. Entonces, yo hablaba sobre sobre Hegel, sobre el becerro. Hegel tiene un principio en la Ain, la letra Ain, tiene como en el medio tiene la letra Gimel y al final tiene la letra Lamed. Y cuando nosotros hablamos de Ain, estamos hablando de mal ojo, Ain Jará. Cuando nosotros hablamos de que la Gimel, Gilú y Alayot son relaciones prohibidas. Y cuando nosotros hablamos al final de la Lamed, estamos hablando de la Shonara. Y si nosotros vamos al principio de la creación, cuando el creador comienza a crear, él cierra su creación con el hombre. ¿Qué ocurre cuando algo está de último dentro de la Santa Torá? Ocurre que si lo que está de último
es superior a lo que está de primero, porque lo que está de último engloba todo hasta llegar al uno. Baruch Hashem, porque el hombre es la corona de la creación. ¿Qué quiere decir? Que la Shonará es, si tú refrenas tu lengua, puedes cubrir la Giluya Layot y puedes cubrir lo que es el Ain Jara. Entonces, si tú cubres tu boca, si tú logras refrenar tu lengua para no entrar en chismes, ni en cosas, ni en contiendas, ni en situaciones, porque todo se crea a través de la palabra. Así lo dice el Creador en su Torah. Y entonces dijo el Creador, y él se hizo cuando él lo dijo. Baruch Hashem. Esto demuestra que cuando hay verdadera unión entre los pueblos, incluso si se cometen los peores pecados, Dios los sigue amando y los protege. Esto se debe a que nuestro Creador ve lo que hay dentro de nuestro corazón de cada persona. Eso está en el libro de Proverbios, Mishlei 17:3, y dice que Dios sabe cuáles son las verdaderas intenciones de cada uno, porque Él solo nos conoce a nosotros. No hay Ruach HaKodesh en este tiempo. No hay un profeta que pueda decir, mañana te va a pasar tal cosa, porque la Torah es clara. No hay Ruach HaKodesh. No hay profetas en este tiempo. Así que solamente hay personas estudiosas de Torah que el Creador ilumina para enseñar a los corazones. De modo que nadie puede ver lo que tú piensas, lo que tú haces y lo que te va a pasar mañana. Todo es adivinación. Y si tú confías en alguien para que te adivine, va a fijar tu destino porque se crea a través de la palabra. Baruch Hashem. Entonces, Dios sabe cuáles son las intenciones de cada persona. Entonces, el Creador entendió que en la época de Ahab, el pueblo no hacía idolatría para rebelarse en su contra, sino que el Satán los había atrapado con este pecado de la Shonará, y entonces ellos podían volver en Teshuvah. O sea, que el Creador es tan grande y misericordioso que aún el más pecador, el más malo del mundo, tiene la oportunidad de volver a su Creador, de hacer Teshuvah. Baruch Hashem. Entonces, esta raíz de la unidad con el Creador, de hablar sobre la raíz de la redención, es uno de los principales principios más elevados de la Santa Torá, de la Torá Kedushá, del Santo Zohar y del pensamiento del judío. Entonces, la redención no es solo un evento histórico o mesiánico, es un estado espiritual colectivo en el que el pueblo de Israel y el mundo entero regresan a su raíz. La unidad esencial con Hashem entre nosotros. La gente está esperando un hombre que venga. La gente está esperando a alguien que los salve. Cada día, cada tiempo, cada año esperan a alguien que los salve. Pero cada año, cada tiempo, cada vida, cada proceso tiene el Creador sobre la humanidad una redención que trae a través de los grandes sabios de Israel. Entonces, el pensamiento, cuando tú puedes cambiar a otro, que lo ayudas a entender los propósitos divinos y qué ocurre cuando una persona está afianzada en la impureza y le enseñas cómo salir de ahí, entonces ya tú actúas como un Mashiach, como una persona que redime a otra, que le enseña cómo salir del hueco. Baruch Hashem. Entonces, en la Santa Torá, antes de recibir la Torá en Ar Sinaí, dice Baruch Hashem, Vaigen Shem Israel Neget a Ar.
y acampó allí Israel frente al monte. Shemot 19:2. ¿Qué nos enseña a nosotros este pasaje? A través de Rashi, el comentarista por excelencia de la Sagrada Torá, y dice, como un solo hombre con un solo corazón, acampó allí frente al monte. Cuando dice como un solo hombre con un solo corazón, solo es una unidad. Entonces, cuando el pueblo de Israel se une, puede bajar la revelación divina, porque la unidad es igual a la vasija para la luz infinita. Nosotros somos vasija que contenemos la luz divina, de modo que cuando la luz divina llega a nosotros, somos uno con él. La gente piensa que puede acabar la nación de Israel. Cuando a Israel es atacado, mis queridos amigos, es cuando más se une. Y cuando el pueblo se une, el pueblo de Israel, ahí está Hakadosh Baruj Hu, el príncipe del pueblo judío. No hay destrucción para un pueblo que en momentos de crisis y de dolor es un solo hombre, un solo corazón. En la Kabbalah, en el misticismo hebreo y el Santo Zohar, en el Sefer Vaikra 10a, dice, cuando hay unidad en el mundo de abajo, también hay unidad en el mundo de arriba. Y cuando hay unidad, entonces la Shejinah, la presencia divina, mora. Cuando nosotros hablamos de Shejinah, presencia divina, estamos hablando de que el hombre empieza a conocer los secretos del cielo. La división, por el contrario, todo lo que es división expulsa la Shejinah, porque todo lo que es división aleja el Eshaim, aleja el árbol de la vida. El pecado del segundo templo no fue la idolatría, mis queridos amigos, sino el Sinat Hinam. Cuando hablamos de Sinat Hinam, hablamos de odio gratuito. Odio, ¿qué significa? Separación, exilio. Y amor, ¿qué significa? Unidad, redención. El rabino Baal Shem Tov, el señor del nombre bueno, enseñó, cada alma es una chispa de la Shejinah. Amarse unos a otros es amar a Hashem mismo. Y el Rav Kook dijo, de bendita memoria, la redención completa llegará por medio del amor gratuito que corregirá el odio gratuito. ¿Qué significa la unidad personal? Que la relación comienza dentro del individuo. Cuando hay paz entre tus propias cualidades, por ejemplo, entre la bondad y el juicio, o entre tu mente y tu corazón, entonces cuando hay una balanza, hay shalom, hay paz interno, y te conviertes entonces en un canal de bendición, en un canal de luz. El Yetzer Hará, la mala inclinación, busca siempre dividir. En nuestro pensamiento nos vienen muchas ideas contrarias que son sembradas por tantas situaciones que nos aquejan a nosotros. Pero si nosotros no apartamos la vista de nuestro Creador, el Creador hará el milagro que tenga que hacer. Por eso nosotros en nuestro pensamiento tenemos que estar siempre presente, diciendo que cual fuera la situación, Gansule Tová, todo obra para bien, todo obra para bien. El Yetzer Hará quiere dividir, pero así lo malo que te acontezca y así lo bueno que te acontezca, siempre va a ser para bien aquellos que se acercan
a nuestro Creador. Entonces, mente versus corazón, palabra versus acción, yo versus el otro. El tikkun, la corrección, es la integración. Se transforma la soledad en unidad. Levad y Yahad. Baruch Hashem. En el tikkun, nosotros hablamos siempre en la cuenta del Omer, durante el conteo que estamos haciendo hoy, precisamente entramos al cuarto día de la cuenta del Omer. Nosotros trabajamos cualidades que se construyen como una vasija que entra en redención. Cada día se está uniendo una sefirá con otra. Comenzamos siempre con la sefirá de Gesed, que es bondad, a contar. El primer día, Gesed de Gesed, Baruch Hashem, bondad sobre bondad. El segundo día es Gesed Shebegebura, la bondad encima de juzgar. Hay que tener nivelación. Entonces, el cuarto día es Nexach Shebegesed, que es hoy, que es la persistencia, la constancia en el amor. ¿Qué es esto? Sino unidad entre dimensiones del alma, el tikkun del carácter, tikkun del pueblo, tikkun del mundo. Concluimos este pasaje. La redención no llega por milagros externos, primero, sino que llega cuando la nación de Israel se une en amor, humildad, propósito común. Y dice el Santo Zohar, una voz con un solo corazón despertará al rey. Baruch Hashem. Entramos entonces en otra cualidad personal que trata el Rav David Ananía Pinto, y es la gratitud y unidad, los requisitos previos para recibir la Santa Torá en Matan Torá en Shavuot. Está escrito en Coelet, Rabá 6:7. El Midrash. Aquel que no reconoce el bien que le hizo su prójimo, al final acaba negando el bien que le hizo su creador. Entonces dice él, el rabino David Hananiah, dice, se me ocurrió que el tema de la gratitud para con el prójimo se aplica incluso cuando uno no sabe de quién recibió ese bien, por el solo hecho de que el otro judío y miembro del pueblo de Dios, tal como está escrito en Shavuot 39a, los israelitas son garantes el uno del otro. Y por este mérito, la Shejinah, la presencia divina, se posa sobre ellos. Esto está aludido en la frase el uno del otro, en hebreo, ZBZ, que tiene el mismo valor numérico que el nombre de Dios, Yud Hei Bat Hei, que es 26. Debemos recordar que también Ejad, cada uno, Ejad, tiene el mismo valor numérico que el nombre de nuestro creador o el tetragrama. Esto indica que cuando dos personas, Ejad, están unidas, la Shejinah se posa sobre ellas y le brinda una abundancia de bendiciones. Gratitud y unidad, los requisitos para recibir la Santa Torá. No es solo una enseñanza ética, sino una estructura espiritual profunda revelada en la Santa Torá. Fundamento en la Torá sobre esto que acabamos de decir está en lo que antes leímos en hebreo, Vaigen Shem Israel Neged Ahar, y acampó ahí Israel frente a Ar, al monte, Shemot 19:2.
Y Rashi comenta que Ish Echad Veled Echad, como un solo hombre, con un solo corazón. Esto no es un detalle técnico, sino que es el cli, es la vasija espiritual para revelar la Santa Torá. La Torá no puede ser entregada a un pueblo que está dividido, pues su esencia es la unificación de lo alto y lo bajo, lo humano y lo divino. Sabemos que en Har Sinaí había división. Estaban adorando un becerro de oro y para recibir la Santa Torá, ellos tuvieron que padecer muerte, porque la Torá de la Geulá, ellos la desecharon, porque se fusionaron con estos hombres que eran egipcios que se habían convertido al judaísmo y habían salido con ellos. Pero estos hombres en Har Sinaí rechazaron la Torá. Y cuando ellos murieron, entonces Hakadosh Baruj Hu unió al pueblo de Israel para entregar la segunda Torá. Si eso no hubiese ocurrido, entonces nosotros no estaríamos hoy aquí hablando la Santa Torá. Hubo unión en el pueblo de Israel para que el Creador tuviera misericordia y enviara la Santa Torá. Entonces, nosotros tenemos que tener gratitud, aunque no se mencione explícitamente como gratitud. Antes del Sinaí, la Torá misma comienza con un acto de reconocimiento. ¿Qué hace Moshe? Moshe, cuando estaba en Egipto, él no golpeó al Nilo, tampoco golpeó la tierra para iniciar las plagas. ¿Por qué? Porque le ayudaron en el pasado. Eso está en el libro de Shemot 7:19, Éxodo. Y aprendemos aquí que la gratitud es esencial incluso hacia objetos inanimados. Cuanto más nosotros tenemos que serlo para personas y aún más para nuestro Creador. La Torá dice, decodificada en el Santo Zohar, que si una persona coge un objeto y tiene ira o algo y tira el objeto, es mejor que ese objeto sea botado inmediatamente a la basura, porque tiene una impureza que se plasmó en la ira que el hombre cometió al tirarlo. O sea que todo en esta vida, bueno o malo, recibe de nosotros. La salida de Egipto fue una oportunidad para reconocer los actos de Hashem. Cada día del Omer que se contaba es una invitación a agradecer por el proceso de liberación y refinamiento personal de cada Yehudí. En el misticismo hebreo y el Zohar HaKadosh, capítulo 2, 94b del Zohar, la Torá solo puede morar en un lugar de paz, en un lugar de pureza del alma y en un lugar de reconocimiento de las bendiciones recibidas. Gratitud, reconocer el bien de Hashem, te conecta con la luz del Ein Sof, la luz infinita. Y cuando nosotros hablamos del Ein Sof, la luz infinita en el Etz Chaim, en el árbol de la vida que trasciende la corona mucho más allá, es la misericordia de Dios que es invaluable
y desciende a esta tierra con fuerza y no cambia. Y esa gratitud la tenemos que tener nosotros, los seres humanos, todo el tiempo, para que si la luz es blanca, no pueda convertirse en roja o negra o púrpura, porque nosotros hacemos que esa luz cambie con nuestros actos. Pero si nosotros estamos agradecidos con nuestro Creador por todo lo bondadoso que es Él, esa luz llega hacia nosotros igual, y así mismo como pasó por nosotros, así también es dada a través de nosotros para toda la creación, de modo que no tiene ningún cambio. Por eso el Pirkei Avot, capítulo 3, versículo 15 lo dice. Dice, el Creador juzgó al mundo con misericordia divina. Baruch Hashem. El hombre mismo es quien se encarga de cambiar esa luz. El alma agradecida no está cerrada en su ego y por lo tanto puede recibir la luz de la Santa Torá, que es infinita. El rabí Simha Bunim de Pexigé decía, la Torá es fuego. Solo un corazón limpio por el agradecimiento y fundido en la unidad puede soportar su calor. Baruch Hashem. Eso me hace acordar cuando Abraham Avinu fue echado al fuego, al horno de fuego. Baruch Hashem. Y la gente veía a Abraham Avinu en el fuego y no se consumía Abraham Avinu. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque él estaba agradecido con su creador. El fuego quemaba a otros, el fuego destruía a otros, porque aquel que no tiene agradecimiento lo quema este fuego. El rabino Baal Shem Tov enseñó que cada misbah debe ir precedida de amor hacia los demás. Y el amor hacia los demás crea la unidad. Alegría y gratitud es el servicio con el corazón abierto. Una persona que estudia Torá no puede tener un corazón negro, no puede tener división, no puede ser triste, no puede ser falto de agradecimiento. Todo lo contrario, tiene que expresar el amor de nuestro Creador. Pues así como dicen nuestros sabios, toda la Torá es el corazón del Creador. Primero, la palabra corazón es Lev, Baruch Hashem, la Lamed y la Beit. Y como nosotros somos como un espejo, entonces decimos que la primera letra de Bereshit es la letra Beit y la última letra de la Torá es la Lamed, que está en Israel. Entonces, la Lamed con la Bet es el corazón. Toda la Torá es el corazón de Dios para todo el mundo, para todo aquel que se acerque, para todo aquel que lo haga con un corazón dispuesto a servirle, dispuesto a amar, dispuesto a bendecir, dispuesto a enseñar, dispuesto a elevar, dispuesto a hacer cosas por el prójimo. Baruch Hashem. Tenemos que dejar el pan de la vergüenza, el deseo de recibir para nosotros mismos, si no, tenemos que hacer cosas para elevar a toda la humanidad, porque esa es la Geulá. Es nuestro deber ayudar a nuestro prójimo a conocer nuestro Creador. Shavuot, relación de esta gratitud, es que tiene relación con Shavuot. Y Shavuot no solo nosotros recordamos la entrega de la Torá, la recibimos otra vez, y para eso nosotros tenemos que prepararnos como ellos se prepararon antes de llegar a Har Sinaí. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos la cuenta del Omer, que la puede hacer todo el que quiera. Baruch Hashem, no está cerrada solamente para el judío,
porque es que todo el mundo necesita ser redimido, todo el mundo necesita un cambio interno. ¿Cómo podemos nosotros decirle, no lo hagan ustedes porque ustedes no son judíos? Baruch Hashem, todos estamos dentro de la misma bolsa y cada persona le corresponde personal hacer su proceso de tikkun, de corrección. Y este es un tiempo para aquel que quiera observar la Sefirah HaOmer, el mandamiento de la cuenta del Omer, y hacerlo con mucho entendimiento. En mi canal, en el canal Conociendo a mi Creador, hay estudios sobre qué es la cuenta del Omer, el primer día de la cuenta del Omer, el segundo, el tercero, y está el de hoy también, que pueden entrar y escucharlo para que ustedes lo entiendan. Son 4 minutos, 5 minutos que se demoran cada uno en escuchar, para introspeccionar cada bendición que tiene esta cuenta del Homer y qué es lo que el Creador pide para que nosotros podamos corregirlo en el día. Los sabios enseñan en Shemot Rabbah 28:6, en cada generación uno debe verse como si él mismo estuviera recibiendo la Torá en Har Sinaí. Tenemos que vernos igual que estaba ya Moshe Rabenu, que estaba Aaron Cohen, que estaban todos los sabios, Baruch Hashem, ahí en Har Sinaí. Así como nosotros también tenemos que vernos en el éxodo de Egipto, Baruch Hashem, porque nosotros estábamos ahí y estamos hoy aquí. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace cuando uno trabaja en unidad. Entonces, anular la separación, anular el ego, cultivar la gratitud, reconocer cada chispa de bondad que Hashem nos da. En el conteo de la cuenta del Homer, durante 49 días se purifican las emociones nuestras. Gesed, Gebura, Tiferet, Nexa, Hod, Yesod, Malhut, que es todo, se resume en humildad receptiva. Malhut es el canal perfecto para recibir la luz de la Torá, pero solo funciona si hay unidad en esta tierra, si hay gratitud en esta tierra. Concluimos este pasaje. Unidad es el cli, gratitud es la llave del corazón. La Torá es luz que entra solo en un corazón unificado y agradecido. Cuando trabajamos nosotros estas midot, estas cualidades personales, nos hacemos dignos de recibir nuevamente la Santa Torá, no como historia, sino como una experiencia vivencial. Baruch Hashem. El poder de la unidad nos habla a nosotros este sefer muy especial del Rab David Hananía Pinto y nos habla del poder de la unidad. Dice que Jacob vino en Egipto antes de morir, él convocó con gran emoción a sus hijos. Eso está en Bereshit 49, del 1 al 2. Le dijo, reúnanse y yo les diré lo que les ocurrirá al final de los días. Congréguense y escuchen. Hijos de Jacob, escuchen a Israel su padre. Entonces Rashi cita a nuestros sabios en Pesajín 56a y Bereshit Rabbah 96.1 que dice, quienes dijeron que Jacob quiso revelarles la fecha de la redención final. Jacob vino, quería revelarle a sus hijos cómo podían acelerar la redención y traer al Mashiach, traer un cambio de conciencia colectiva. Baruch Hashem. A través de la unión, entonces reinaría entre ellos y podría llegar la redención tal como está escrito. Qué bueno y qué placentero es cuando los hermanos están sentados todos juntos. En Teilín 133.1, alguien un día me cantó esa canción, Baruch Hashem. Y ne mató humana ahí. הנה ימקום ענאי
Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Baruch Hashem. Entonces, de hecho, cuando no hubo unidad, cuando no hubo unión ni fraternidad, fueron sometidos por los egipcios. Eso está escrito en el Sefer Shemot 2, 13 al 14. Y salió Moshe al segundo día, y aquí que vio dos hebreos enfrentándose y dijo, en efecto, el asunto se ha dado a conocer. Y Rashi menciona el nombre del Midrash, Shemuah Rabbah 1:30, que Moshe dijo, ahora se aclaró lo que no entendía. Yo me preguntaba en qué pecaron los israelitas de entre las 70 naciones para ser sometidos a trabajos forzados, pero ahora veo que ellos se merecen este castigo. Moshe entendió que la falta de unión que existía en el pueblo de Israel hasta el punto de llegar a pelear entre ellos era la causa por la cual había sido castigado siendo esclavos de los egipcios. Yo hoy meditaba, revisaba el canal, porque a mí me mandan un informe de los videos más vistos a nivel mundial, Baruch Hashem, de los que yo hago. Y había uno en particular que lo hice porque había la Shonará, fíjense ustedes, y alguien me dijo que hiciera un video contra la Shonará. Entonces, el video se llama ¿Puede un judío hablar mal de otro judío? Baruch Hashem. Y entonces eso me dio a pensar, Baruch Hashem, que el pueblo de Israel sufre este gran flagelo de la Lashon Hará en las mismas comunidades judías, porque ese video le dio la vuelta al mundo. Fue reproducido infinidad de veces. Baruch Hashem, un video de 5 minutos que enseña la Torá completica, donde el creador dice que hay que refrenar la lengua completamente. Baruch Hashem. Y hablar mal de un judío, hablar mal de una persona, está como una de las peores rupturas, las peores fisuras que están en el mundo físico. Esto causa división en el pueblo. Entonces, ¿qué vio Moshe Rabenu? Moshe Rabenu vio que el pueblo estaba dividido, que aunque Moshe Rabenu sabían que era judío, querían destruirlo, y los judíos estaban en contra de los mismos judíos. Baruch Hashem. Entonces, el poder de la unidad es la piedra angular en toda la espiritualidad judía, desde la creación del mundo hasta la relación final. La primera expresión de unidad que aparece es nada menos y nada más que la mismísima Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Devarim 6:4 o Deuteronomio 6:4. Este versículo no solo declara la unicidad de nuestro Creador, sino también la raíz del ideal humano, unificar un mundo que está fragmentado con la conciencia y unirlo con una sola conciencia y decir a este mundo fragmentado que todo es uno. La construcción espiritual, unidad como contenedor divino. En el Midrash Tanhumán Itzavim, capítulo 1, nos enseña cuando Israel está unido, ninguna nación puede contra ellos, pero cuando están divididos, caen incluso ante los más débiles. Porque la Shekinah, la presencia divina solo reposa donde hay unidad. En una casa donde la familia está desunida,
no está la presencia divina. La presencia divina reposa en una familia que está unida. Cuando hay división, la vasija se rompe. No puede contener la luz. En el misticismo hebreo, el árbol de las sefirot, que son las cualidades internas del ser humano y la corrección de ellas mismas, nos hablan de la desunión que corresponde al estado de Shevirat Kelim, que es la ruptura de las vasijas. Cuando hay desunión, hay ruptura de las vasijas, se quiebran. La unidad entonces corresponde al tikkun, a la restauración. Por eso se llama la reparación espiritual del mundo, el tikkun olam. Por eso el proceso del tikkun olam comienza con unificación interna entre nuestras propias cualidades y externa con los demás. Corregimos primero y entonces emanamos la luz hacia los demás. En las cualidades, en la sefirot, Tiferet, que es armonía, que está en la columna central, junto en el corazón, es la sefirá que equilibra Gesed, que es amor, y Gebura, que es rigor. Representa el poder de integrar opuestos. Eso es unidad auténtica, mi querido amigo. El Zohar, el Santo Zohar nos habla sobre la unidad. Zohar Baikra 93a dice: ¿quién está en unidad con el Santo bendito sea? Quien está en unidad con el Santo bendito sea, es como si fuera toda la Torá misma. Y también dice el Zohar en el capítulo 2, 193a, cuando los miembros de Israel están en paz, incluso si no cumplen perfectamente la Torá, Dios los protege por la fuerza de su unidad. Eso está en el Santo Zohar, capítulo 2, 193a. Nosotros en el Seder de Pesach tenemos una parte que se llama los 4 hijos. Uno que sabe preguntar, uno que no sabe preguntar, uno que no es humilde y otro que es humilde. Baruch Hashem. Pero todos, uno que es malvado también está ahí, entre esos 4. Todos representan al pueblo de Israel. Por eso hay unidad dentro del pueblo de Israel. Se necesita el malo, también se necesita el bueno. Baruch Hashem. Porque todos nosotros procedemos de uno, volveremos a uno en la unidad perfecta de nuestro Creador. Hay que corregir, hay que hacer tikkun olam, hay que reparar las vasijas, Shevirat Kelim, las que fueron deshechas, podemos repararlas. Somos hijos de nuestro Creador. Si Él nos dio la autoridad para hacerlo, nos dio la Santa Torá, solo nos toca ahora estudiarla, el manual de vida, aplicarlo a nosotros y levantarnos y abrazar este mundo como debemos abrazarlo, con bondad y misericordia. Unidad y la cuenta del Omer. En la preparación hacia Shavuot se refina el alma emocional. Todo lo que es emotivo se refina, porque las emociones son los 5 sentidos racionales del ser humano que siempre nos están engañando durante todo el tiempo. Cada día del Omer es un paso para reunificar lo disperso en nosotros. Por eso el pueblo de Israel llegó al Har Sinaí, al monte Sinaí, como un solo hombre con un solo corazón, en unidad. Esa era unidad, y esa unidad no era ausencia de diferencias, porque las habían, sino de integración y propósito compartido. Unidad no es uniformidad, sino armonía entre las diferencias. Si yo pienso así y el otro piensa asao, nosotros no podemos ir en contra del pensamiento que tiene nuestro amigo, sino poder entenderlo y nosotros
también expresar para que nos entiendan. Baruch Hashem. El Baal Shem Tov enseñó que el amor al prójimo es la base del amor a nuestro Creador, porque el alma del otro es una chispa del Creador. El Rebbe Nachman de Breslov dice: todo el proceso de este mundo es revelar cómo todo es uno. Y el Rebbe de Lubavitch explicaba que la unidad no solo trae redención, sino que es la redención misma. La unidad es una herramienta de transformación. Cuando logras unidad en tu mente, en tu corazón y en los actos, revelas el Selen Elohim, o sea, revelas la imagen divina, que es lo que dice la Shema: Be'ata et Adonai Eloheja, bechol levaveja, uchol natseja, uchol meodeja. Mente, corazón e hígado, nefesh, o los actos. Cuando puedes ver al otro como parte de ti mismo, estás revelando el secreto de la misericordia divina, el Ein Sof, la luz infinita que todo lo une. Entonces, el poder de la unidad es la vasija para la luz de la Torá, el lenguaje del alma, el antídoto del ego, y la separación es el canal de la redención final. Todavía faltan muchas cosas que desarrollar. Quisiéramos seguir, Baruch Hashem, pero el tiempo es corto. Mi querido Meir, lo dejo a disposición tuya estos minutos que quedan. Bedras Hashem. Muchísimas gracias, estimado Rabino. Muchos puntos interesantes. Ahí vamos tomando nota de cada uno y como dices, profundizar nos llevaría muchísimo tiempo. Pero antes de terminar, me gustaría que nos aclararas entonces, conforme a la Torá, cuando se refiere al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Porque sé que hay una discusión entre los sabios de Israel que dicen que prójimo es un judío, entre judíos, pero a otros sabios dicen que prójimo se refiere a cualquier ser humano, a cualquier hombre, independientemente de que sea judío o no. ¿Cuál es la posición más aceptada alágicamente sobre esto del el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Bueno, prójimo no es todas las personas que están en este mundo. Nosotros no podemos llamar prójimo a aquel que no cuenta con Hashem, ¿sí? Aquel que no tiene en cuenta Hashem, no podemos llamarlo prójimo, porque no comparte la unidad que nosotros tenemos con él. Se llama prójimo aquel que estudia Torah con nosotros y que, como estamos haciendo hoy nosotros, la Torah no se le niega a nadie. De eso está claro. Y nosotros hablamos de las 70 naciones cuando llegaron a Ar Sinaí, que fueron a recibir la Santa Torah. El Creador no se las negó a ellos. Se las presentó y se las explicó y dijeron que no les gustaba. Así de sencillo. Entonces, si no les gustó, ellos mismos se alejaron del Creador. Pero a mí Israel dijo: Nace Benishma, dámela, yo la voy a hacer y después la voy a entender. Entonces, a mí Israel es el custodio de la Santa Torah en este mundo. Pero las personas que se acerquen a la luz del sol reflejan a la luz de la luna. Baruch Hashem. Entonces, todas las personas están dispuestas en este tiempo de acercarse al Creador. Ese es un prójimo. Por ejemplo, Meir, tú eres un prójimo conmigo, estás estudiando Torah conmigo, eres prójimo, ¿verdad? Pero si tú hoy no hicieras estos estudios conmigo y tú estuvieras en otros asuntos, no fueras mi prójimo, porque no estás en el contacto conmigo, en la misma sintonía conmigo, ¿verdad? Entonces,
El comentarista Rashi en Baikra está esto, en Baikra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y aquí aparece la palabra re'a, que se traduce como si fuera prójimo o vecino o compañero. ¿Y quién es ese re'a? ¿Quién es el prójimo? Entonces Rashi, el comentarista por excelencia, dice que explica que re'a es todo miembro del pueblo de Israel, pero eso no excluye a los demás. Entonces, vamos por nivel, ¿verdad? El nivel del Pardes, que es el nivel Peshá, nivel literal, ¿sí? Tu compañero judío, este mandamiento está en el contexto de las leyes sociales entre miembros del pueblo, ¿verdad? Y vamos al nivel Remes, al nivel Dras y al nivel Sod. Entonces vamos a ver que hay en el mundo, están todos incluidos en ese sistema de estudio. Entonces, los que no están incluidos ahí, pues simplemente no son nada de nosotros, no son prójimos nuestros y no podemos nosotros considerarlos prójimos, porque no hacen lo que nosotros estamos haciendo hoy, estudiar la Santa Torá y conectándonos con nuestro Creador. Si me extiendo un poquito más, hay muchas cosas por decir, pero no habría tiempo para lo que, si hay otras personas que quieren comentar algo. No sé si vamos a decir algo sobre el Talmud Babli en Shabbat 31a que dice, lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá. Lo demás es comentario, ¿verdad? Entonces, si tú me vas a hacer daño a mí, ¿cómo te puedo considerar mi prójimo si me estás haciendo daño? Baruch Hashem, ¿verdad? Entonces, si tú lo que es odioso para ti, entonces no se lo hagas a otro. Si tú comprendes eso, entonces tú estás haciendo toda la Torá y estás considerando a la persona como si fueras tú mismo. Perfecto. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta antes de concluir en estos 5 minuticos, Daniel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, Perfecto. Raf, yo tengo una pregunta. sí. Mencionaste que la gente está esperando un hombre y que este hombre será el Mashiach para que los salve. Ajá, sí. Entonces, digamos, hay sectores del judaísmo conservador, por ejemplo, que piensan que el Mashiach realmente hace referencia a una época histórica más que a una persona en particular. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Lo ves más que es una época o es una persona que va a llegar después de que se cumplan ciertas cosas? Bueno, yo tengo en, en cómo es, precisamente hoy yo hablé sobre eh, lo que es el pensamiento. Hay 4 pensamientos en la Torá de algunos, como el Rambán dice, que están esperando a un Mashiach, uno que viene, Baruch Hashem, porque en cada época yo voy a morir, todos vamos a morir, ¿sí? Pero en el transcurso de nuestra vida se va a levantar uno que quiere aniquilar al pueblo de Israel, pero también se va a levantar uno que quiere el bien para Israel, ¿sí? Entonces, las personas tenemos una conciencia de que estamos esperando un Salvador, alguien que nos salve, ¿sí? Pero como tal, en este tiempo, vamos al tiempo pasado. Moshe Rabenu actuó como un Mashiach, un hombre que actuó para salvar el pueblo en ese tiempo, ¿sí? Pero lo salvó ¿cómo? No con actos físicos, lo salvó con actos de elevación espiritual, donde cambió conciencia, porque el hombre no tenía la conciencia para salir de la esclavitud, ¿sí? Entonces, toda aquella persona que tiene el poder para transformar la conciencia de otro, para ayudarlo a salir de su esclavitud,
es un Mashiach, es un hombre que está considerado como una persona que está conectada con Hakadosh Baruj Hu. Ahora, la palabra Mashiach no es un hombre, es como nosotros nos referimos como si fuera un aceite que llega a alguien que actúa como un sheliach, como un enviado para hacer algo a través de la Santa Torá, pero a través de la Torá, ojo, cumpliendo la Torá, no sin cumplirla. Baruch Hashem. Entonces, cada persona, ahora para la era mesiánica, que la gente está esperando al Mashiach que llegue, lo que estamos esperando nosotros es una unificación de conciencia. Hay que trabajar para unir las conciencias, para crear la unidad de la conciencia. Si nosotros no creamos unidad de conciencia, no tenemos los pantalones ni nuestro corazón verdaderamente definido para poder hacer esto que estoy haciendo yo o que pueden hacer cualquiera de ustedes, enseñar Torah a todo el que pueda, Baruch Hashem. Entonces no va a haber unificación. Si nosotros colocamos barreras y estamos colocando barreras y ustedes no pueden y ustedes no hagan y ustedes esto y ustedes lo otro, entonces lo que estamos haciendo es separarnos, Baruch Hashem. Entonces no estamos obrando como un Mashiach, no estamos obrando como una unidad colectiva. Entonces cuando hay unidad, hay entonces una unidad de pensamiento, hay una transformación, un cambio en las vidas de cada persona. Hubo ahorita en las redes que yo creé, yo tengo como un mes y medio de estar en las redes desde que vine de España. Empecé a armar este canal para llevar luz a otras personas. Y hay muchas personas que me han contactado a través de TikTok, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram. Estoy en muchas partes, pero las enseñanzas las cargo en YouTube. Si quieren escuchar en YouTube las enseñanzas, pueden buscar una enseñanza que está hablando sobre esto que te estoy hablando ahora. Y esta persona me contactó diciéndome algo. Me dijo, mira, lo que pasa es que tengo una situación difícil. Necesito que me ayudes a salir de ella porque no he encontrado cómo salir. Y siento que no puedo más, no tengo paz, salgo al parque y no tengo vida, veo a mi hijo, no tengo vida. Y entonces me contactó, me escribió por TikTok, Baruch Hashem. Entonces yo, el trabajo mío como Mashiach, como una persona que puedo cambiar conciencias, que puedo ayudar, fue ayudarlo, ayudar a la persona, ayudar a salir de esa situación que tenía, porque tenía un pensamiento y ese pensamiento estaba dañando su vida y yo lo ayudé a salir de ese pensamiento, le ayudé, le di los códigos de la Santa Torá para que esa persona pudiera reventar eso. Eso fue hace como un mes y hoy esta persona me dice, me siento tan feliz, me siento tan contento, quiero estudiar con usted, Rabino Uri, quiero que me enseñe. Yo no sé, ahora salgo al parque, veo todo bonito. Hoy estoy aquí en la costa, está aquí en la costa, por acá, pero está por allá por Cartagena, Santa Marta, no sé dónde está pasando vacaciones con su mamá, con sus hijos, con todo, están contentos, están felices. Y me dice, Rab, no, estoy esperando con ansias empezar el otro mes con usted para que me enseñe, Baruch Hashem. Eso no es separación, es una persona que no conoce Torah, que yo le hablé un poco de Torah y ella pudo transformar su vida, transformó su conciencia, hubo una geulá, hubo una redención en su vida y ella está anhelando acercarse a su creador a través de la redención que encontró con una palabra de la Torá que puso el creador en mi corazón para ella.
Baruch Hashem. Entonces, en este tiempo, la gente que no espere hombres, Baruch Hashem, simplemente estudien Torah, enseñen Torah, ayuden a personas a cambiar su conciencia, eleven las personas. Es lo que se necesita. No se necesita un hombre que venga a decir, que yo estoy en esto, que ustedes sálvense, que tal. No, la salvación es de cada uno a través de la Santa Torá. Cada uno de nosotros debemos ser responsables de todos. Somos un alma colectiva. Debemos elevarnos, no poner barreras, Baruch Hashem, sino elevación espiritual a través de la Santa Torá. Muy bien. Bueno, si no hay Gracias. más Ok, preguntas, Dani. doña Rosa, feliz noche. Muchísimas gracias, doña Rosa. Y nosotros también nos despedimos de Raburi. Muchísimas gracias, Rab. Deseamos a usted que continúe creciendo en esos estudios de Torah, y sobre todo que nos pueda transmitir esa luz que tanto necesitamos en el mundo. Ya tendremos tiempo para ahondar más en los temas, porque quedan muchas cosas, como dices, Mucho. muchísimas cosas. Y bueno, los que quieran tener asesoría con el rabino pueden escribirle, consultar, hacer una cita con él y bueno, ya se ponen de acuerdo para que pueda tratar más dedicadamente algún tema personal que tengan. Mientras tanto, seguimos con los estudios de los jueves con este libro. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y al Rab por su tiempo, por su dedicación y sobre todo por su forma de enseñarnos. Nos veremos dentro de una semana. Baruch Hashem. Hasta luego, les quiero mucho. Abrazo, mi querido Meir, a todos. Baruch Hashem, les quiero mucho. Nos vemos el jueves, otra vez. Vendrás Hashem. Totalmente. Todo lo dulce, lo bueno para todos. Un abrazo.